Amén. Bueno, reciban la paz del que vive. Bendiciones para todos, mis hermanos. Qué bueno. Bueno, agradecido con el Señor, primeramente, por la gran bendición de tener este contacto con ustedes y con todos. ¿Ok? Y bueno, desde acá un saludo desde Venezuela, San Felipe, donde estamos agradecidos con el Señor porque Él es el que nos sostiene y nos da su provisión. Bueno, los hermanos envían saludos. Sabían que íbamos a estar con ustedes, algunos hermanos, y bueno, es una bendición que estemos acá. Bueno, agradecido con la invitación, mi hermano, y bueno, nada, vamos a empezar a estudiar la palabra. Hoy vamos a estar estudiando acerca de las bendiciones espirituales en el Señor. Y, y fíjense que para eso me gustaría, mis hermanos, que vayamos, antes de entrar en materia, en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos allá un momento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 en adelante. La Biblia dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, pues porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, quise compartir estos textos, porque tienen relación a lo que vamos a ver hoy, porque no sé si les pasa a ustedes allá en México, pero aquí en Venezuela, bueno, y el texto lo está diciendo que alrededor de todo el mundo los hermanos van padeciendo, ¿ok? Y he visto que el malvado, bueno, no descansa continuamente, está en acechándonos continuamente, ¿ok? Tanto en la salud física, en la salud emocional, mis hermanos, cuando uno está emocionalmente afectado, a veces los embates de eso son tan fuertes, ¿ok? Hay personas que también están sufriendo espiritualmente y por el tema del pecado, ¿ok? Del cual nosotros estamos huyendo y ahora no somos practicantes y gracias al Señor estamos perseverando. Pero lo que quiero enfocarme es que cuando nosotros, mis hermanos, solamente pensamos en resistir, cuando nosotros solamente pensamos en nuestros problemas y estamos tan ensimismados en el sentido que lo único que pensamos en nuestra vida es en el 100% de la necesidad que tenemos por los padecimientos y las pruebas que nosotros podemos tener. Sucede, mis hermanos, que cuando estamos con eso, dejamos de apreciar las grandes bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? A veces estamos tan concentrados en lo que nos falta que a veces dejamos de pensar en lo que tenemos. Y cuando dejamos de pensar en lo que tenemos y estamos tan enfocados en lo que nos falta, no podemos apreciar ni podemos disfrutar la relación de amistad que tenemos con Dios por medio del sacrificio en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, esto es tan interesante que cuando nosotros pensamos solamente en lo que nos afecta, en lo que no tenemos, no pensamos, mis hermanos. Pero cuando vemos y también nos enfocamos en lo que tenemos, mis hermanos, en Cristo nos podemos sentir dichosos, vamos a ver que somos bendecidos, vamos a ver que nos podemos sentir grandes y fuerte. Y por eso este estudio, mis hermanos, y creo que el libro de Efesios es un buen libro
para estudiar un poco esto, ¿ok? De las grandes bendiciones que tenemos en Cristo. Quiero que nos enfoquemos en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, mis hermanos. Y vamos a ver cómo el libro de Efesios nos hace recordar esas grandes bendiciones espirituales, ¿ok? En Cristo Jesús. Quiero que en el libro de Efesios, tal vez no vamos a profundizar en todo el libro, pero quiero que tengamos una panorámica de lo que el libro nos dice, ¿ok? Fíjense que, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 1, Efesios 3, 1, dice la palabra allí: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por los gentiles. ¿Ok? Efesios 3:1. Miren lo que dice en Efesios 4:1. Efesios 4:1, ahí mismo dice: yo pues preso en el Señor. ¿Ok? En el 6:20 del mismo Efesio, en el 6:20 del mismo Efesio dice: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, vemos, mis hermanos, que Pablo está ¿qué? Es prisionero, Pablo está preso. Miren las condiciones de Pablo. Él está preso, él está sufriendo. Mis hermanos, la primera encarcelamiento que él tiene, por lo menos 2 años, de lo que habla Hechos capítulo 2, versículo 28. Por allá en los años 60, 61, 62 de esta escritura, Pablo está enfrentando, mis hermanos, a pruebas, situaciones difíciles, situaciones deplorables, ¿ok? Eh, y uno tiene que preguntarse, mis hermanos, con esto: ¿cómo estaría usted en esta situación? ¿Cómo estaría yo en esta situación? ¿Ok? ¿Estaría contento usted? ¿Estaría contento yo? ¿Estaríamos animando a otro a seguir adelante? ¿Ok? Cuando estás lejos de los tuyos, de las personas que te quieren. Hay personas que a veces dicen: apenas tengo fuerza para mis propias situaciones. Pero Pablo es un hombre excepcional. ¿Ok? Pablo, mis hermanos, en este momento, él se sienta a escribir, mis hermanos, para motivar a otros hermanos. Pablo no piensa en distraerse. Pablo no se distrae de la visión, del enfoque, mis hermanos, de la orientación que él tiene. Pablo, mis hermanos, está apreciando las cosas y está poniendo en su mente las cosas correctas en momentos de pruebas y dificultad. Pablo quiere animar a los hermanos. Pablo quiere que todos nos animemos, ¿ok? Pablo entiende que una persona en Cristo es una persona como, es una persona dichosa, es una persona bendita. Pablo, mis hermanos, quiere que tengamos el entendimiento que si una persona está en Cristo, lo tiene todo. ¿Sí me explico? Si una persona está en Cristo, lo tiene todo. El libro de Efesios, mis hermanos, consta de 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos, mis estimados, son capítulos donde Pablo nos da la forma doctrinal de su iglesia gloriosa. Pablo nos va a decir las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Nos va a mostrar nuestra condición que teníamos antes, la que teníamos después. Nos va a mostrar el poder glorioso del glorioso evangelio de Cristo Jesús. Nos va a mostrar el glorioso evangelio de la salvación. Luego en la segunda sección, 4, 5 y 6, nos va a mostrar que sí. Por eso es tan importante entender el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, porque si lo entendemos, ¿ok? Los otros capítulos son de forma práctica. Debemos andar de una forma digno en lo cual nosotros fuimos llamados. Debemos andar y saber que somos bendecidos en el Señor. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham con Lot, ¿ok? Abraham de repente estaba con Lot.
habían crecido tanto que había turba entre ellos y Abraham le dijo, bueno, nosotros somos familia, tenemos que separarnos un rato, pero tú decides dónde vas a andar. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Dice la Biblia que Lot alzó sus ojos y vio algo tan hermoso y Lot se fue para allá. Pero Abraham no le importó eso. Abraham sabía que él tenía la bendición, que era una persona bendecida. Y nosotros podemos lograr hoy que todos podamos entender que somos bendecidos en Cristo, que tenemos grandes bendiciones espirituales en Él. El trabajo, mis hermanos, fue hecho. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver algunas palabras clave que me gusta para entender y llegar al punto. En Efesios capítulo 1, verso 7, Efesios capítulo 1, verso 7, la Biblia dice, Efesios 1, verso 7, en quien tenemos redención por su gracia, por su sangre, perdón, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. ¿Ok? Las riquezas de su gracia. Miren lo que dice en el 1:18, ahí mismo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ok? En el capítulo 2, en el versículo 4, el libro dice la palabra del Señor, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Ok? En el mismo capítulo 2, pero en el versículo 7, mis hermanos, dice, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Y quiero también que lean, fíjense, el capítulo 3, verso 3:8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ok? Inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, mis hermanos, aquí en esta sección, nos está diciendo que tenemos un Dios como rico en misericordia. Tenemos un Dios rico en misericordia, tenemos un Dios rico en gracia, mis hermanos. Y a mí particularmente me gusta esta frase, ¿ok? Si yo tuviera que darle a usted un regalo, una sorpresa, a usted o a alguien, se la voy a dar conforme a mi capacidad y usted la va a dar conforme a su capacidad, ¿cierto? Según usted la tiene. Eh, no te sientes perfecto, mis hermanos, o agradecido de estar cerca de el ser más multimillonario, rico y que está ofreciendo la vida, la bendición para tu vida, la salvación para ti. O sea, Dios cuando te va a dar algo, lo va a dar conforme a qué, conforme a lo que él tiene, a sus riquezas. Y dice que es rico en misericordia, que es rico, mis hermanos, en gracia, que es rico en gloria. Él te va a ayudar según su capacidad. Y la Biblia está diciendo, mis hermanos, que es conforme a su riqueza, a lo que él tiene. ¿Ok? El Señor no es mezquino, Él comparte su riqueza, sus bendiciones con nosotros. Él comparte su gracia con nosotros. Entonces, es importante nosotros entender eso, entender lo de su gloria, lo de su riqueza, lo de su gracia para contigo y para conmigo y para con toda la humanidad. El libro de Efesios, mis hermanos, está colocado para que nosotros podamos sustituir tal vez la queja que nos alargan la bendición
¿Recuerdan el pueblo de Israel en un camino de 40 días y por la queja duró 40 años? ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, Él quiere, mis hermanos, que no estemos enfocados en tanto nuestra necesidad porque nos olvidamos que tenemos un Dios rico y no disfrutamos de sus bendiciones. ¿Ok? Me dijo, me contó un amigo una vez que esto es como cuando, por ejemplo, aquí en Venezuela no tenemos que el agua y la luz son privatizadas, pero en otros lugares sí, pero es como que si fueran privatizadas. Después algún día le contamos la situación de Venezuela. Pero imagínate que tú vivas en un lugar donde la luz es privatizada, ¿ok? Y el agua también. Y que tú seas hijo de la familia, dueño de la luz. Y que tú en la noche estés sin luz. ¿Sí me explico? No tiene sentido, porque eres el hijo del dueño que tiene la luz privatizada. Entonces, ¿cómo nosotros, mis hermanos, nos podemos estar quejando, desanimando cuando somos hijos de un Dios que es rico en misericordia, que tiene una gloria enorme para con nosotros? Y esto se escribe a los efesios y a nosotros para que valoremos lo que tenemos en Cristo Jesús. Uno puede preguntarse cuál puede ser la bendición más grande que quisiera tener una persona. No sé, ganarse tal vez la lotería, tener alguna cuenta enorme, casa, carro, ¿ok? Pero cuando leemos este libro de Efesios, vamos a entender que la bendición más grande que tenemos es ser su hijo. Es ser hijo de un Dios todopoderoso, es ser parte de la familia espiritual, parte de su cuerpo, ¿ok? Que Dios nos ha entregado y nos ha bendecido. Eso se traduce a que nosotros debemos estar gozosos y contentos, ¿ok? Porque somos hijos del Rey del mundo, de todo lo que en él hay. Eso me debe a mí dar una paz. Y que cuando te pregunten y te saluden algún día, ¿cómo estás? Tú decir bendecido. Y vamos a ver. ¿Ok? ¿Cómo tiene que llegar un cristiano tal vez en un supermercado, en un negocio o en su vecino? Deberíamos, ¿cómo te ha bendecido Dios esta semana? Con alegría y con bendición, porque tiene que sentirte bendecido. Eso implica caminar como un bendecido, hablar como un bendecido, sentirte bendecido, porque estamos en Cristo. Miren esta otra palabra clave en el capítulo 1, versículo 9. Estamos viendo algunas palabras para llegar a un punto. 1:9 de Efesios dice, dándonos a conocer el misterio. El misterio. ¿Ok? En el capítulo 3, verso 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. En el mismo versículo, capítulo 3, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Ok? Y en el 5:32, para no ponerlo tan largo, ¿sí? 32 dice, grande es este misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio, mi hermano, es algo oculto, ¿ok? Algo que no se conoce, ¿ok? Algo en el cual no tenemos acceso, que tiene un velo, ¿ok? Y la gran bendición en Cristo, en Dios, es que nos lo reveló en Cristo, a ti y a mí, mis hermanos. ¿Ok? No lo reveló, mis hermanos. Hay algunas personas que no pueden entender el propósito de la voluntad de Dios, pero a ti, por eso es que la Biblia dice, y lo vamos a ver más adelante, que fuiste escogido. ¿Ok? Somos bendecidos nosotros en eso. ¿Ok? Muchas personas andan perdidos sin conocer el misterio de la voluntad.
entendiendo nosotros que la buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, el misterio revelado. Por otro lado, miren lo que dice el capítulo 4, verso 1, otras palabras clave, dice Efesios 4:1. Entonces, es interesante, antes de pasar al 4:1, que cuando se trata de nosotros, Él nos bendice, ¿ok? Con toda bendición espiritual. Y cuando se trata de nuestra mente, nuestro espíritu, Él nos da revelación porque nos ha declarado que el misterio para nosotros. En el 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que ya no andéis como es digno, que andéis, perdón, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Ok? ¿Cómo debemos andar? Pablo está diciendo a los Efesios, por eso está el 1, 2 y 3. Si nosotros lo entendemos, Pablo dice que debemos andar como es digno. Nosotros debemos, mis hermanos, andar como es digno. Hay una película que he visto que se llama Rescatando al Soldado Ryan. No sé si la han visto, pero es una película, es muy interesante. Los primeros 5 minutos tal vez no te van a gustar porque es mucha sangre, pero después dice que una familia, unos hermanos están en guerra, son 5 hermanos, ¿ok? Y donde se reciben la carta, se están recibiendo 4 cartas de 4 hermanos y 4 cartas que van a ser dirigidas a una sola madre. Y entonces el gobierno dice, ¿cómo le vamos a dar este sufrimiento? Y descubrieron que hay un 5.º hermano. Y el gobierno decidió ir a rescatar al soldado Ryan. ¿Ok? Para un pelotón para rescatarlo. Y al final de la película, para no hacerlo largo, parte del pelotón muere. La persona que va comandando eso también llega un momento que para poder rescatarlo vienen los enemigos, le disparan y él está casi muerto. Y en los últimos minutos de su vida le dice al soldado Ryan, Ryan, sé digno de este sacrificio. Sé digno de lo que se está haciendo hoy para tu vida. Y en la historia se ve que ese joven está mirando a este señor y pasan los años y viene Ryan donde está él sepultado con su esposa, sus hijos, sus nietos y le pregunta a su esposa, ¿yo he sido una buena persona? Porque el sacrificio de esta persona lo impactó a él, que él tenía que cambiar su vida. Y él decidió cambiar su vida en base a ese sacrificio. Y él trató de vivir su vida digna en base a eso. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo vivimos nosotros en base al sacrificio de Cristo en nuestra vida? ¿Sí me explico? Y Pablo dice que nosotros debemos ir por esta vida digno conforme a la ocasión con que fuimos llamados. Debemos nosotros, mis hermanos, entender eso. En el mismo versículo, en el mismo capítulo 4, pero en el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y todas esas cosas. ¿Ok? En el 5:2 dice, andad en amor. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. En el 8 del capítulo 5 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas pasado, mas ahora soy luz. Andad como hijo de luz. Entonces, el libro, mis hermanos, Pablo, recuerden cómo está él está preso. Y Pablo en su mente no está pensando en su situación. Pablo está pensando en el Dios rico en misericordia, rico en gloria, que debemos cambiar nuestra vida, que ya no debemos andar como los demás, que debemos andar en amor, que debemos dar como hijos de luz, ¿ok? Que debemos andar de otra forma, mis hermanos queridos, de otra forma, ¿ok?
En el versículo 15 del capítulo 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Pablo está diciendo que debemos cambiar nuestra forma de andar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque debemos vivir digno al sacrificio en el cual nosotros fuimos llamados. Entonces, el que ha entendido lo que tiene en Cristo, lo refleja en la forma de vivir. Y eso, mis hermanos, es importante. La forma de vivir grafica quiénes somos en el Señor. ¿Ok? Y nuestra vida puede ser de bendición para otros. Debemos tener un ingrediente, como lo dijimos ahora, el amor. Andar en amor. No debemos andar ya como lo demás. ¿Ok? Debemos andar de una forma maravillosa. Entonces, entendiendo esto, como le dije, una pasada por el libro de los Efesios, ¿ok? Podemos disfrutar y podemos ver bien este panorama en el cual Pablo nos está comentando. Entendiendo eso, ahora sí vamos al capítulo 1, vamos al capítulo 1 en el verso 1 para ver desde aquí en adelante con este panorama, ¿ok? En el capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a leer también el 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el autor de esta carta es Pablo. Pablo está diciendo que es apóstol. Un apóstol, ¿qué es? Un apóstol es un enviado. ¿Ok? Se le ha enviado a Pablo, ¿ok? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que la vida que vive él es por la voluntad de Dios en Cristo Jesús y que él tiene un apostolado y le está escribiendo a hermanos en Efesios y Pablo lo está animando y le está diciendo que ellos son santos y fieles. Y esa palabra es bastante interesante, santos y fieles. Una persona puede ser santo y no puede ser fiel. Eso es interesante. La Biblia nos dice que debemos ser santos y debemos ser fieles. Una persona que es santo es una persona que es colocada aparte con un propósito bien definido para nuestro Señor. ¿Ok? Esa es una persona que es santa, ¿sí? Y una persona, mis hermanos, que es fiel, se trata de ser leal, de resistir y de persistir incluso en los momentos determinantes de su vida, en el sentido de seguir colocando la mirada en nuestro Señor Jesucristo, indistintamente de las aflicciones, ¿ok? Que me llama la atención porque recuerdo que creo que en el capítulo 6, entendiendo esto, en el versículo 10, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ok? No es en nuestra propia fuerza, sino debemos fortalecernos en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ok? Ustedes recuerdan cuando Josué iba a la conquista, que estaba Jericó y cómo se cayeron los muros, por la fuerza de ellos o por la fuerza del Señor. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando Abraham, perdón, iba a consumar para tener un hijo de la promesa? Dice la Biblia en Romanos que él estaba sin fuerza, ya casi como muerto. Pero ¿en qué se fortaleció? En la fuerza del Señor. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una armadura de Dios, ¿ok? Que es una armadura talla única.
que te queda a ti, me queda a mí, que nos queda a todos. Ustedes recuerdan cuando David iba a pelear con Goliat, que David se colocó la armadura de Saúl, no le quedaba, no le quedaba. Y le dijo a Goliat, tú vienes contra mí, contra lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Hay una armadura que tiene Dios que nos queda a todos, mis hermanos, y ahí podemos estar fortalecidos en el poder de su fuerza. Sigamos en el versículo 1 del capítulo 1. Entonces, santos y fieles, ¿ok? Podemos ser fiel en medio de circunstancias adversas. Y entonces sigue diciendo, ¿ok? Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando conocemos y entendemos la gracia que es para con nosotros, ese gran regalo del Señor, mis hermanos, vamos a tener paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque entendemos la gracia, ¿ok? Porque entendemos la gracia de nuestro Señor. Entonces, yo les recomiendo que de aquí en adelante ustedes puedan, del versículo 3 en adelante, ustedes puedan personalizar los textos, ¿ok? En los textos. La Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, yo soy bendecido. Soy bendecido, ¿ok? Soy bendecido, ¿ok? Tenemos muchas bendiciones en el Señor. En el versículo 3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y solamente este versículo podríamos dar un estudio completo para que podamos entender las grandes bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Por su gracia sois salvos. ¿Ok? Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que ya somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Por medio de él tenemos paz para con Dios. ¿Ok? Te podemos también, como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Grandes bendiciones espirituales. ¿Ok? Entre otras cosas. Dice el versículo 4, según nos escogió, otra bendición es que somos escogidos. Somos escogidos. Versículo 5, en amor, habiendo sido predestinado para ser adoptado. Somos predestinados, sería interesante hablar de eso, y somos adoptados. Adoptados, mis hermanos, es en una familia, por ejemplo, que tiene un hijo y que quiere tener más hijos y lo adopta. Esa adopción, esa persona empieza a recibir los mismos beneficios del hijo natural. Por eso es que la palabra dice que somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Ok? Y eso es una gran bendición. ¿Ok? Versículo 6 dice que somos aceptos en el amado, somos aceptados, mis hermanos. El versículo 7, somos redimidos, ya no hay paga, o sea, ya no tenemos deuda, somos redimidos por el Señor, ¿ok? Nos dio el ministerio, por supuesto, en el versículo 9, el misterio de su voluntad, nos las dio a conocer, ¿ok? Versículo 11, tenemos herencia para con él, y después en adelante nos dice que somos sellados como garantía de la promesa de su gracia. Entonces, a veces, otra vez, cuando estamos tan concentrados en lo que nos pasa, no podemos apreciar esta bendición. Es decir, difícilmente en ese estado emocional podemos decir, soy bendecido, soy aceptado, soy adoptado, tengo herencia, soy sellado en el Señor. Hermano, eso es maravilloso y me lleva a mí a pensar, a tener más alegría, ¿ok? En medio de las circunstancias. Las circunstancias están aquí y las bendiciones espirituales están aquí. Porque al final del día, lo más importante va a ser la gran relación que hemos tenido con Cristo Jesús. Por eso es que Pablo, desde el versículo 15 en adelante, ora, y ya aquí vamos culminando los últimos 50 metros de todo esto, Pablo dice que va a orar y ora para que podamos comprender las grandes riquezas, las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice en el versículo 15 del capítulo 1, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos,
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, como alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole, mis hermanos, a la diestra en los lugares celestiales. La Biblia dice que lo que estamos en Cristo, y esa es una gran palabra, que también es una palabra clave, que está a lo largo del libro de Efesios, ¿ok? Gozamos de un superinminente grandeza de su poder que está en nosotros. Y describe ese poder. Ese poder es el mismo que actuó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos. O sea, en el cristiano hay una bendición enorme que a veces es cegada por las dificultades que pasamos para que nos distraigamos y no podamos ver quiénes realmente somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en el Señor? Capítulo 2, ya con esto para culminar. Capítulo 2, versículo, por ejemplo, 18. Porque por medio de Él, ¿quién es Él? Nuestro Señor. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Y eso es una bendición. Es decir, ya el hermano Daniel Rayo no es hermano Daniel Rayo, es Daniel de Dios. ¿Ok? Rosy no es Rosy, es Rosy de Dios. Y así Meli, Cecilia Santiago, no, es en Cecilia de Dios. ¿Ok? Sandy es Sandy de Dios. Si nosotros logramos comprender eso, que ahora somos de la familia de Dios y somos participantes de la naturaleza divina, mis hermanos, lo demás es pan comido y podemos disfrutar de las grandes bendiciones en Cristo Jesús. Dios le bendiga enormemente, grandemente su vida y gracias por concederme este privilegio de conversar un poco acerca del libro de Efesios. Bendiciones, mis hermanos.